Dios los bendiga. Este mensaje se titula ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y está dirigido a los cristianos en general en la iglesia. La salvación es el mensaje principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Evangelio no hay mensaje de salvación. En un mensaje evangelístico, en todo mensaje evangelístico, es indispensable hablar de la necesidad de la salvación, ya que de otra manera, ¿cómo van a creer las personas inconversas y cómo se van a convertir? Como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En estos tiempos se han perdido la esencia principal del evangelismo y se ha sustituido por mil mensajes diferentes que emocionan a las personas, que mueven el corazón del oyente, pero no producen un sano arrepentimiento y una sincera conversión a Cristo. De hecho, en la actualidad, muchos cristianos realmente no conocen el mensaje central del Evangelio y por consiguiente no pueden llevar a nadie a los pies de Cristo sin un mensaje claro acerca de la salvación. La doctrina de la salvación es esencial dentro de la enseñanza cristiana y dentro de las bases de todo cristiano en general. No importa que llevemos 1, 10, 20, 30 años en el Evangelio, siempre es importante y refrescante regresar a las bases doctrinales porque son temas que nos mantienen con los pies firmes en Cristo. Este tema de la salvación también incluye un tema muy importante y muy especial. Un tema que en muchas iglesias se ha tratado de obviar o se ha tratado de sustituir por otros temas más agradables de oír. Y estamos hablando de la doctrina del pecado. Vaya que es muy importante para todo cristiano saber cómo luchar correctamente contra el pecado y contra las tentaciones de la carne, porque es algo con lo que vamos a batallar cada día de nuestra vida hasta que nos encontremos con Cristo o Él venga por nosotros. Pero ¿por qué se incluye el tema del pecado dentro de la doctrina de la salvación? Muy fácil, porque si no existiera el pecado en el mundo, no habría necesidad de salvación. Y aquí llegamos a un punto muy importante, el tema sobre la creación y la existencia de Adán y Eva. Un tema que ha sido siempre un dolor de cabeza para todos aquellos que se oponen a la Biblia y a la sana doctrina. Es curioso que muchos hombres ateos, hombres de ciencia, reconocen aceptar como verdaderos algunos pasajes de la Biblia. Reconocen que muchos de ellos son ciertos. Pero cuando llegamos al tema de la creación y de Adán y Eva, no aceptan de ninguna manera este tema. No aceptan de ninguna manera la existencia de un creador universal y el origen a través de Adán y Eva. Eso es el motivo por el cual se han introducido 1001 teorías científicas ateas acerca de los orígenes del hombre. Todo con tal de sustituir el relato de Génesis. Incluso muchos pseudocristianos en la actualidad han propuesto a las iglesias cristianas no hablar acerca de Adán y Eva, ni del tema de la creación por ser temas polémicos. Muchos cristianos incluso han propuesto a iglesias cristianas un trato. Ellos dejan de atacar el Evangelio y a las iglesias si las iglesias dejan de hablar acerca del Génesis, de la creación y de la existencia de Adán y Eva. Porque para ellos y para muchos cristianos tristemente es un cuento,
Es un mito, una fábula, algo que no es real y no puede ser creído. Pero debemos de tener mucho cuidado, ya que este es un intento más del diablo para destruir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que si en realidad Adán y Eva no hubieran existido, si nosotros consideráramos realmente que Adán y Eva fueron un cuento, una fábula y no fueron reales, entonces tenemos que pensar que no habría pecado en el mundo. Y si no hay pecado en el mundo, entonces no hay necesidad de un Salvador. Alguien dijo en una ocasión, la Biblia, toda la Biblia entera es muy importante. Cada palabra, cada punto, cada coma es muy importante y están unidos íntimamente en un punto y en otro. No podemos quitar un punto A sin ver afectado al punto B. Y si quitamos el punto B, afecta al punto C, y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que concluir que si hay necesidad de salvación y de un Salvador en el mundo, y que Adán y Eva son tan importantes para la historia de la humanidad y para la Biblia, como lo es la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque van íntimamente de la mano y es lo que vamos a ver el día de hoy. Al diablo le encantaría que el mundo entero se olvidara de esta verdad universal. Todo hombre que está en la tierra es por naturaleza y por nacimiento un pecador. Vamos a ver el Salmo 51, versículo 5. Y dice la palabra: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo hombre, desde su nacimiento, tiene dos herencias: una herencia genética y una herencia espiritual. Una herencia genética que la constituye una carne que ya desde el momento de nacer está inclinada al pecado y no puede resistirse a la tentación del pecado. Como ejemplo tenemos a un niño pequeño. Un bebé pequeño no tiene que ser enseñado para que aprenda a mentir, para que aprenda a desobedecer. Entonces, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde aprendió estos hábitos nocivos? Sin embargo, sí se le tiene que enseñar a ser obediente y a portarse bien. Esta es una herencia genética. Esta es una muestra de que la carne está inclinada al pecado desde el momento en que nacemos. La segunda herencia que todo hombre natural tiene es una herencia espiritual. Una herencia que obtuvimos precisamente de Adán y Eva desde el momento en que pecaron en el paraíso. Y consiste en un espíritu muerto y sin comunión con Dios. Entonces, todo hombre que ha nacido en la tierra, desde Adán y Eva, ha estado bajo la maldición del pecado. Y sin embargo, la misma palabra nos dice que no fue hasta que fueron introducidos los mandamientos en la tierra que los hombres tuvieron pleno conocimiento de que eran pecadores. Pero esto no significa que no había pecado antes de la ley y de los mandamientos. ¿Cuál fue el propósito entonces de la ley? El propósito de la ley no fue introducir el conocimiento del pecado al mundo. El propósito de la ley fue demostrarnos que éramos pecadores. Los mandamientos no fueron proporcionados para darnos un método de salvación a los hombres, sino para hacernos conocer la verdad del conocimiento del pecado en el mundo. Pero antes de la ley, ¿cómo era inculpado un pecador de su pecado? A través de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Por qué existe la conciencia? La respuesta es sencilla. Para que todo hombre
ya sea que conozca o no conozca la palabra de Dios, sea confrontado con su realidad de pecador y su necesidad de un Salvador. Gracias a esa pequeña voz silenciosa en nuestra cabeza y en nuestro corazón, la cual se manifiesta quitándonos la paz cada vez que hemos cometido un pecado. Se ha demostrado, incluso científicamente, que hay hombres que aun cuando hayan cometido un pecado grave, hace más de 30, 40, 50 años, aún después de ese tiempo, esos hombres pueden seguir sufriendo la culpa de la conciencia y la falta de paz en sus vidas a causa de ese pecado que cometieron. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en traumas, problemas emocionales, problemas de salud, vicios como el alcohol, drogas, etc. ¿Por qué? Porque estos son esfuerzos naturales del cuerpo mismo del ser humano para tratar de limpiar su conciencia, para tratar de escapar de ese juicio silencioso en el corazón, de esa voz que nos dice que somos pecadores y que estamos mal delante de Dios. La ley y la conciencia entonces actúan de una manera conjunta, como herramientas poderosas y detectoras del pecado. Y éstas han juzgado a la humanidad en toda la historia de la creación. Como un poderoso espejo que muestra a las sociedades la condición moral y espiritual en la que están. Ninguna sociedad que ha existido, ninguna generación ha sido dejada de ser confrontada con su realidad. Por ejemplo, la comunidad católica y religiosa en México no conocería y no sabría que viven en idolatría y que están en falta por causa de la idolatría si la palabra de Dios no nos dijera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, como lo dice en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Y esto también se aplica a otras sociedades como los hindúes y sus múltiples religiones y otras naciones parecidas. Otro ejemplo, los grupos delincuenciales no sabrían claramente que están pecando si la palabra no dijera: no robarás, no matarás, como lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 19. Las nuevas generaciones liberales, las cuales quieren inculcar la idea de que podemos ser lo que querramos ser, sin tener miedo ni tener que dar cuentas a nadie, no podrían ser desenmascaradas si la palabra de Dios no nos dijera en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, la ley pasa a ser para la gente como un espejo que muestra la imagen real de lo que somos. Pero ese espejo de nada sirve si no produce un cambio, si las personas que se reflejan en ese espejo no están dispuestas a hacer un cambio, no les gusta la imagen que está ahí, pero no están dispuestas a cambiar esa imagen, entonces ese espejo viene a tener una función inútil para sus vidas. Entonces en este punto podemos llegar a pensar, la ley y la conciencia entonces están diseñadas para condenarnos, para llevarnos a un juicio del que no podemos escapar, para mostrarnos qué tan sucios estamos realmente y que estamos destinados a una eternidad sin Cristo, sin Dios. No. El objetivo de la ley y la conciencia no son condenarnos. El objetivo de la ley y la conciencia es que vengamos a Cristo buscando limpieza para nuestra alma, buscando perdón, buscando esa paz que no tenemos,
buscando esa reconciliación con ese Dios amoroso que podría habernos dejado en nuestro justo juicio, pero no lo hizo por amor. Pero no solo la Biblia nos dice que somos pecadores. De hecho, la historia humana testifica esto desde el principio de la creación. Un antiguo proverbio chino dice lo siguiente: solo hay dos tipos de hombres buenos en el mundo: el que está muerto y el que no ha nacido. Y eso nos habla de que todos, sin excepción, llevamos dentro la semilla de la rebeldía y del pecado. Y ningún ser humano por sus propias fuerzas jamás podrá limpiar su conciencia ni escapar del juicio de la ley de Dios, aunque lo han intentado durante generaciones. Las religiones, el principal objetivo de las religiones fue limpiar las conciencias, limpiar las apariencias, tratar de calmar esa voz interior condenatoria. Los ritos, los sacrificios, todas aquellas tradiciones que nos han inculcado por siglos, tienen este objetivo: tratar de alcanzar el perdón de parte de Dios, tratar de alguna manera de subsanar una vida llena de pecado, pero sin éxito. Pero Dios, en su infinita sabiduría, mandó a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y para quitar el pecado del mundo. Y su sacrificio abarca tanto pasado como presente y futuro en nuestra vida. Eso significa que realmente nuestra vida entera está cubierta por la sangre de Cristo Jesús. Su salvación, entonces, se vuelve una obra completa e íntegra en nuestra vida. No tenemos nada que pagar, porque el Señor Jesucristo ya pagó todo por nosotros en la cruz. Incluso los pecados presentes, los futuros pecados que vayamos a cometer. Y esto es algo importante, hermano, hermana, que nunca debes de olvidar en tu vida cristiana. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que vayas a hacer en un futuro o dónde vayas a caer. Siempre los brazos del Señor Jesucristo estarán abiertos para recibir y para perdonar y para limpiar con su sangre preciosa a aquel que venga hacia Él arrepentido de corazón. Muchos hermanos que han caído y tropezado en las trampas del enemigo se han convencido de que no pueden venir una vez más a buscar el perdón y la redención en Dios. El enemigo los ha convencido de que esta vez el Señor ya no los va a recibir, que esta vez ya no son dignos de recibir limpieza y perdón. Es una mentira. La salvación viene a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de entregarle nuestra vida. Y a Cristo Jesús le costó. Cristo Jesús nuestro Señor entregó su sangre, y su sangre es capaz de limpiarnos de todo pecado y perdonarnos de toda maldad. El diablo ha querido convencernos de que nosotros no somos más que animales, que somos igual y en la misma categoría que un animal. Ha querido denigrar y rebajar al ser humano, el cual fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El pecado denigra al ser humano. El pecado rebaja al hombre a nivel de un animal. Y ahí es donde te quiere tener el diablo, denigrado, rebajado, a nivel de un animal, para que no vuelvas a levantarte, para que no tomes tu posición como hijo de Dios. Todo aquel que practica pecado anda en tinieblas y no sabe lo que hace, hasta que es demasiado tarde y termina recibiendo el justo juicio por sus pecados. La ley no era mala. Somos nosotros, los seres humanos, los que somos malos. Pero Dios nos hace una promesa. El que permanece en Cristo es libre de pecado y de condenación, y no andará en tinieblas nunca más.
Hoy te hago una invitación a ti para que abras tu corazón a Cristo, el cual dio todo por ti en la cruz, para poder darte perdón, darte salvación y darte vida eterna. Dios es quien está haciendo este llamado a tu vida y a tu corazón, no yo ni las circunstancias. Es el Señor mismo el que el día de hoy te hace una invitación. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este llamado? Te invito a que abras tu corazón al Señor, le entregues tu vida y recibas de Él perdón y vida eterna. Dios te bendiga. Este mensaje fue tomado de la materia Teología del Evangelio.